Continuando con la grabación, tenemos pasillo al fondo en buen estado, parte superior placa en buen estado, paredes en buen estado, filos y bordes de pasillo en buen estado, área de estudio en muy buen estado con sus respectivos apagadores y tomacorrientes en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, plafón con bombillo de prueba, donde tenemos pasillo en buen estado, pisos y guardascobas en muy buen estado, paredes igualmente en buen estado de color blanco, parte superior, plafones sin bombillos, paredes y placas en buen estado de color blanco, paredes en muy buen estado. Tenemos al lado izquierdo puerta en madera, marco en madera en muy buen estado, con una cerradura de palanca, la cual cuenta con 3 copias de las llaves en buen estado. Habitación auxiliar número 1, lo observamos marco en muy buen estado, con algunas pequeñas manchas de pintura, pero marco en muy buen estado con sus 3 copias de llaves en buen estado. Al interior tenemos paredes en buen estado, apagador totalmente nuevo, paredes pintadas, filos en buen estado, sin esportilladuras, en muy buen estado, donde tenemos pisos y guardascobas en muy buen estado, apartamento totalmente pintado con sus filos y bordes en buen estado. En la parte superior tenemos placa totalmente pintada en muy buen estado, donde tenemos un closet en madera de 4 puertas en buen estado, con agarraderas en acero color huengue, interior en buen estado. Observamos su interior con un gavetero en buen estado, abriendo y cerrando, cabezas en buen estado, abriendo y cerrando, con un zapatero en buen estado, interior con su doble perchero, tubos en acero en buen estado, su parte superior totalmente pintada y sus respectivos organizadores en buen estado, pintura en buen estado, puertas bisagras en buen estado. Por este lado puertas y bisagras en buen estado. Aquí tenemos un gancho adhesivo y aquí en esta parte tenemos otro gancho adhesivo. Closet en buen estado. Pasamos al segundo. Puertas de piso a placa en buen estado con agarraderas en acero. Interior un perchero doble, amplio y grande en buen estado. Interior totalmente pintado. Perchero en tubos en acero. En la parte superior guarda equipaje igualmente pintado. Bisagras en buen estado. Puertas en buen estado. Tenemos una zapatera en buen estado, abriendo y cerrando suavemente en buen estado, puertas en muy buen estado, pintura en buen estado, apagadores y tomacorrientes en buen estado con su respectivo plafón en buen estado, pintura de color blanco, parte superior placa en buen estado, tenemos una ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, filos en buen estado, sin perforaciones, ventana abriendo y cerrando, funcionando su seguro en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, pisos y guardascobas completos. También tenemos punto de televisión, sus tomacorrientes y tapas en buen estado, junto con punto de aire acondicionado, parte superior placa totalmente pintada. Continuamos por este lado, donde tenemos un área de estudio, tomacorriente eléctrico en buen estado, filos y bordes en buen estado. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, observamos marco y puerta con algunas pequeñas manchas y salpicaduras de pintura, pero puerta en buen estado. En la parte inferior tenemos un tope magnético en muy buen estado y parte posterior con algunas pequeñas manchas de pintura en su marco. Saliendo de la habitación
Retornamos al pasillo y enfrente tenemos puerta del baño social, donde tenemos marco y puerta en buen estado, con una cerradura de palanca en buen estado, abriendo y cerrando. Interior del baño totalmente enchapado, en buen estado. Rejilla de desagüe. Observamos pintura y enchape a una altura de 1,30 en buen estado, con su respectivo toallero, toma corriente eléctrico, un lavamanos en buen estado, abriendo sus dos llaves, funcionando. También funcionando, el tapón no funciona, el émbolo está partido. Lavamanos en cerámica, con su respectivo pedestal, llave de paso, rejilla de desagüe. También tenemos enchape y un espejo con borde biselado en buen estado, junto con una ventana en aluminio y vidrio en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. La ventana de ventilación en muy buen estado, enchape en buen estado. Pintura y parte superior tenemos drywall con plafón y bombillo de prueba. También tenemos una división de baño en vidrio templado esquinero en muy buen estado, con su respectivo pollo y abriendo y cerrando suavemente. Interior totalmente enchapado, con su rejilla de desagüe, su llave, su ducha y su respectivo portajabón. Enchape en muy buen estado, parte superior drywall. División de baño en vidrio cerrando en buen estado, donde tenemos un sanitario con su tapa y su bizcocho en buen estado, funcionando su descarga en buen estado. Chape en buen estado. En la parte posterior también tenemos pintura y tenemos toallero en buen estado, junto con este otro toallero. También tenemos apagador en muy buen estado y portapapel con su respectivo tubo plástico y piso de chape del baño en muy buen estado. También tenemos la parte posterior de la puerta, donde observamos unas manchas de pintura en su marco, cerradura de palanca en buen estado, sin tope, donde observamos que el seguro ya se encuentra hundido por los múltiples golpes con la pared. Puerta en buen estado. Saliendo del baño social, retornamos nuevamente al pasillo, donde observamos filos, guardaescobas y pintura en muy buen estado, con sus apagadores y plafones en buen estado. También observamos paredes en buen estado, pisos y guardaescobas completo, parte superior plata en buen estado. También tenemos puerta de habitación auxiliar número 2, donde observamos un marco en madera, con puerta en madera en buen estado, marco con algunas pequeñas salpicaduras de pintura, pero en buen estado. Puerta en madera con alguna mancha en su lámina y cerradura de palanca, la cual cuenta con 3 copias de la llave en buen estado, funcionando. Al interior tenemos pisos y guardaescobas en muy buen estado, totalmente funcional. Paredes de color blanco en buen estado, con ventanas en aluminio, toma corriente y apagador de filos y bordes en buen estado. Parte superior tenemos placa con sus respectivos plafones sin bombillos en buen estado. Y arrancamos por este lado. Toma corriente, apagador en buen estado, totalmente funcional. Pisos y guardaescobas funcionando. Paredes blancas en muy buen estado. Filos y bordes en buen estado. Parte superior de la placa con su respectivo plafón, bombillo totalmente pintado. Ventana en aluminio y vidrio en buen estado, con sus respectivos tomacorrientes totalmente nuevo. Ventana con seguro, funcionando, abriendo y cerrando suavemente. Filos y bordes del marco de la ventana se encuentran en muy buen estado. Ventana en aluminio, parte superior con sus bordes en buen estado. Tenemos pared de color blanco, toma corriente en la parte inferior. Pisos y guardaescobas en buen estado, paredes esquineras en buen estado, filos y marco en buen estado, que nos da acceso a un área de estudio. Pisos y guardaescobas en muy buen estado, filos totalmente en buen estado. Parte superior tenemos placa con su plafón sin bombillo. Ventana en aluminio y vidrio esquinera en muy buen estado. Filos y bordes de la ventana se encuentran en buen estado. Seguro funcionando. Ventana abriendo y cerrando suavemente en buen estado.
filos en la parte inferior en buen estado. También tenemos piso y guardascoba en buen estado, toma corriente eléctrico en buen estado, paredes de color blanco en buen estado. Tenemos puerta de aires acondicionados en buen estado, en madera, color Wengue, marcos en buen estado con algunas salpicaduras. Tenemos cerradura de manija con 3 copias de la llave en buen estado, interior de la puerta en muy buen estado, madera en buen estado, interior totalmente enchapado y totalmente pintado en buen estado, puntos de aire acondicionado. Parte superior tenemos placas sin plafón, conexiones eléctricas en buen estado y rejilla en aluminio de ventilación en buen estado. Paredes en buen estado, parte posterior del marco de la zona de aires en buen estado, parte superior igualmente en buen estado, pisos y guardascobas completos, cerradura funcionando, paredes y pintura en buen estado con sus filos en muy buen estado, parte superior igualmente en buen estado. Tenemos punto de aire acondicionado en muy buen estado, toma corrientes y punto de televisión en buen estado, apagador de estudio, en buen estado, para toma corriente eléctrica en la parte inferior, paredes, filos y bordes en buen estado. También tenemos un closet en madera de placa a piso con 3 puertas y manijas en acero en buen estado, puertas en buen estado, interior en buen estado. Tenemos en la parte inferior una zapatera funcionando sus rieles en buen estado, interior totalmente pintado con sus 2 tubos percheros en acero inoxidable en buen estado, parte superior guarda equipajes totalmente pintado, puertas, bisagras en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Por último tenemos closet, puerta en buen estado con su respectiva agarradera, bisagras igualmente en buen estado, junto con un organizador totalmente pintado en buen estado, madera con pequeñas desportilladuras y pequeños pelonazos, pero en muy buen estado, junto con un gavetero, abriendo y cerrando suavemente. Observamos algunas pequeñas manchas de pintura color verde, pero gavetero abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado y puerta funcional. Parte posterior de la puerta de la habitación observamos marco y puerta en buen estado, observamos canteras en buen estado con algunas pequeñas salpicaduras. Aquí observamos que la cantera se encuentra partida, pero se encuentra pegada en buen estado. En la parte inferior tenemos un tope magnético sin la otra parte, manija de la puerta en buen estado, no se encuentra tan deteriorada. Y saliendo de la habitación auxiliar número 2 retornamos nuevamente al pasillo, donde tenemos puerta, paredes blancas en buen estado, y de frente tenemos la puerta y marco de la habitación principal en muy buen estado, la cual tiene unas pequeñas peladuras en la parte inferior y alrededor del marco, con algunas pequeñas manchas de pintura, pero en muy buen estado. También tenemos una cerradura de palanca, la cual cuenta con 3 copias de la llave en buen estado, interior en muy buen estado, pisos y guardascobas en muy buen estado, madera de closets en buen estado, paredes totalmente pintadas, apagadores y tomacorrientes en buen estado, ventana en aluminio en muy buen estado. Parte superior tenemos placa con su respectivo plafón sin bombillos en muy buen estado. Tenemos por este lado apagador en buen estado, tapas totalmente nuevas, parte superior de la pintura en buen estado, punto de televisión con su respectivo tomacorriente. En la parte inferior tenemos un tomacorriente, tapas totalmente nuevas, pisos y guardascobas en buen estado, pintura y parte superior en buen estado. Tenemos una puerta en madera que nos da hacia el baño principal, el cual tenemos puerta y marco en buen estado, puerta con algunas esportilladuras en su marco y peladuras, pequeñas manchas también de pintura, pero marco se encuentra en muy buen estado, con una cerradura un poco deteriorada de palanca en buen estado que nos da acceso a un baño, su piso totalmente enchapado en buen estado,
De frente tenemos el mueble de baño junto con sus lavamanos, funcionando su llave en muy buen estado, y su tapón no hace ninguna función. En la parte inferior tenemos un mueble con puertas en madera, bisagras en buen estado, interior del desagüe de lavamanos en buen estado. En la parte inferior tenemos rejilla de desagüe, pisos enchapados, pintura en buen estado, con una ventana de ventilación en muy buen estado, con sus bordes y filos en buen estado. También tenemos un espejo con borde biselado en muy buen estado. En la parte superior tenemos plafón sin bombillo, parte superior drywall totalmente pintado, enchape en muy buen estado, con un portatoalla en buen estado. Tenemos un segundo portatoalla y un portacepillos con jabonera en buen estado, enchape de baño en buen estado. En la parte inferior tenemos una tapa de registro de llave de paso junto con unas perforaciones en la tableta y un sanitario de doble descarga con su tapa y su bizcocho un poco con desgaste, funcionando su descarga en muy buen estado. También tenemos una división de baño en vidrio templado en buen estado, división de baño abriendo y cerrando suavemente, interior totalmente enchapado con su rejilla de desagüe, su llave, su portajabón y su ducha en muy buen estado. Interior de la ducha totalmente enchapado, parte superior tenemos drywall, puerta de vidrio cierra suavemente en muy buen estado, enchape en buen estado. Tenemos portapapel sin el tubito plástico, el soporte del papel, toma apagador en buen estado y toallero en la parte superior. También tenemos parte posterior del baño, de la puerta del baño en buen estado, con su respectiva manija en buen estado. Observamos unas pequeñas peladuras en el marco en buen estado, con su respectivo tomacorriente en buen estado. Saliendo del baño tenemos paredes de patinación en buen estado, filos, bordes y marcos de ventanas en buen estado. También tenemos una ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente. Parte superior, filos en buen estado. También tenemos unas puertas de aire acondicionado en madera en muy buen estado, con sus agarraderas un poquito peladas las puertas y con pequeñas manchas de pintura, pero en buen estado. En la parte superior tenemos punto de aire acondicionado. A su interior tenemos puertas abriendo en buen estado, con algunas pequeñas marcas en la madera. También unas bisagras ya un tanto oxidadas, pero en buen estado. Interior sin enchape, puntos de electricidad en buen estado, rejilla en aluminio y en buen estado. Parte posterior de la puerta, cerrando en buen estado. Tenemos paredes de color blanco en buen estado, con sus respectivos tomacorrientes en la parte inferior y sus respectivos apagadores, pintura en buen estado, donde tenemos un closet de 6 puertas en buen estado, con algunas pequeñas marcas en la madera y pequeñas peladuras en la madera con manchitas de pintura, agarraderas en buen estado. Interior del closet totalmente pintado, con sus agarraderas en acero en buen estado, parte superior guarda equipaje, puertas con sus respectivas bisagras en buen estado. En la parte inferior tenemos una zapatera, abriendo y cerrando suavemente. Segunda puerta en buen estado, con algunas pequeñas marcas en la madera, puertas en muy buen estado, puerta central igualmente de piso a techo en buen estado. Agarraderas en acero en buen estado, totalmente funcional. Interior con sus respectivos organizadores pintados. En la parte superior, guarda equipaje en muy buen estado. Tenemos un gavetero con algunas manchas en la pintura. Un gavetero doble en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Su interior en buen estado. Gaveteros en muy buen estado. Parte inferior en buen estado, puertas y bisagras se encuentran en buen estado.
totalmente funcionales. Por último, tenemos puertas de closet con algunas pequeñas peladuras en su lámina, agarraderas en acero en buen estado y pequeñas manchas de pintura. En la parte superior, agarraderas en buen estado, interior totalmente pintado con sus soportes metálicos percheros y la parte superior guarda equipaje en muy buen estado. La parte inferior tenemos una zapatera en buen estado, abriendo y cerrando, bisagras igualmente se encuentran en buen estado, totalmente funcional, y parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado. En la parte inferior tenemos un tope magnético que le falta a la otra parte, bisagras en buen estado, tenemos una mancha de pintura en la parte posterior de la puerta y algunas pequeñas en la parte superior, marco en buen estado y cerradura de palanca en muy buen estado.